damos los buenos días y feliz lunes. Arrancamos una semana nueva, Daniel, pero con problemitas. Hola Alejandro, hola Virginia, colegas, tengan ustedes muy buen mediodía. Muchas gracias, que sea también una semana muy buena laboral y profesionalmente para ustedes. Igualmente, Daniel, igualmente. Sí, efectivamente, la situación de la vitivinicultura viene con problemas. Un 23% menos es el pronóstico lanzado oficialmente por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, una baja que no tiene precedente en los últimos años. Es más, se habla de que hace más de 15 años esto no se presentaba, esto habla obviamente de la magnitud del problema. Por eso, inmediatamente de esto y de otras cuestiones de que hablan de la fábrica de nuestro vino, a nivel de 14 provincias productoras. Lo hablamos con el bodeguero y CEO de la empresa Azul, Alejandro Fadel, a quien en primera instancia voy a saludar. Alejandro, lo están viendo en todo el territorio de República Argentina a través del interactivo de Ciudadano News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Bueno, buen mediodía para usted y para todos los que nos están viendo, de que es un marco bastante amplio de gente y vamos a tratar de explicar cuál es la situación. ¿Le preocupa a usted así como lo planteó el tema? Sí, por supuesto, es un problema importante porque es un problema del sector que está inmerso en una problemática macroeconómica del país, signada por la inflación, alta presión tributaria, problemas con la ley laboral, la inflación principalmente que afecta a todo el mundo. Obviamente las empresas no escapan a esto. O sea que dentro de este marco nacional de una macroeconomía complicada, nos encontramos con un problema regional, no regional, sino sectorial, que es la vitivinicultura. Sobre Donde, todo teniendo en cuenta, discúlpeme Alejandro, sí, de una vitivinicultura que en los últimos años le ha dado muchas satisfacciones económicas al país, inclusive en plena clausura que implicó la cuarentena de la pandemia del COVID-19, la vitivinicultura sobresalió, salvando un poco o siendo tabla de salvación de la economía tan golpeada, ¿no? bueno, justamente con la pandemia hubo un incremento muy importante en el consumo de vino en el mercado interno. Es decir, escapó a la problemática general y hubo una fuerte demanda sobre las bebidas. En el caso particular del vino fue muy importante. Eso vino a compensar un poco la mala situación general. Pero el problema es estructural. O sea, que esto no va a... La coyuntura de que fue mejor o que se mejoró durante la pandemia no significa una tendencia. Seguro, seguro, seguro. La tendencia es bastante preocupante porque más allá del marco macroeconómico que le describo, está el problema de la falta de producción que va a haber este año. Diría que en los últimos 20 años este es el peor año en cantidad de kilos a cosechar. Esto tiene mucho que ver con las condiciones de la climatología que ha colocado los productores, pero también el avance inmobiliario sobre los campos cultivados, Alejandro. Yo creo que no, que el principal factor fue la helada. Cuando se La produce helada tardía. la helada tardía, cuando se produce una helada general como la que hubo, el daño es muy grande porque afecta a todos los viñedos. Distinto a una manga de piedra que es sectorizada, que a lo mejor tiene una franja de 3 kilómetros por 20, pero también suma. O sea que el problema de la helada, el problema del granizo, el problema de la falta de agua, hay mucho problema de escasez de agua, no se les aporta el agua suficiente a los viñedos y esto redunda en una producción menor. O sea, son tres problemas, más allá de otro que es el sonda. Y a eso se agregan los problemas laborales, que no se consigue gente que quiera trabajar en el campo, sobre todo en las épocas de cosecha, poda, raleo en el caso de la fruta, la problemática es grandísima. Cada vez se está cosechando más con máquinas. Las dos preguntas finales, Alejandro, y la primera es que en las noticias del día figuran que dos gobiernos, el de Mendoza y el de San Juan, estarían por ponerse de acuerdo para que
las uvas solamente sean destinadas a producción vitivinícola y sea cero la producción de mosto. ¿Qué piensas? Bueno, es una noticia que a mí me ha sorprendido, porque siempre se ha usado el mosto como variable de ajuste para equilibrar el mercado de vinos. Ahora, ante la escasez de vino, veo que se está pensando en no ponerle cuota obligatoria a la elaboración de mosto. Dicen que uno de los objetivos es que cuando se comercialice la uva con los bodegueros no haya baja en el precio, al contrario, trate de equilibrarse. Bueno, el precio se va a equilibrar solo porque es tan baja la cosecha que ya los valores que se están hablando superan 3 veces el del año pasado, que no fue malo. De 100 pesos el kilo el año pasado, se está hablando de un piso de 300 pesos el kilo para este año. Cuando hay escasez, las bodegas tienen que salir a pagar precios altos. Cuando hay abundancia, las bodegas tratan de pagar el menor precio. Esto es histórico. Por eso yo siempre he ponderado una alianza estratégica entre bodega y productores. ¿Para qué? Para que tengan se elimine la incertidumbre y haya un viso en el futuro de que ambas partes, bodega y productor, puedan convivir con rentabilidades razonables cada uno y que no se produzcan estas situaciones tan extremas como la que le acabo de decir. Lo segundo y lo último, ¿qué espera usted de las autoridades de la nación y de la provincia en una situación que usted me lo acaba de plantear y creo que la gente lo entendió muy bien, muy difícil para un sector que es muy importante para la economía del país como la vitivinicultura? Estamos hablando de 14 provincias productoras de vino. Sí, yo personalmente tengo mi opinión de que el año 2023 va a ser un año duro, donde el gobierno nacional no va a hacer grandes cambios en la economía. Es como que se puede decir que es un plan aguantar hasta las elecciones. No se está esperando una devaluación importante, a pesar de que hay una brecha del 100% entre el dólar blue y el dólar oficial. El dólar oficial es con el que uno exporta. Cuando uno exporta $1, recibe 190 pesos y no 380, que sería Sí, claro. mientras que para producir la mayoría de los costos están a dólar uno. Así que imagínate, Hay una brecha. imagínense la dificultad para producir. Yo no veo un 2023 venturoso, al contrario, lo veo muy complicado. Pensemos que si se pagan esos precios para la uva, va a impactar en el precio del vino y por ende en el producto final. Y eso significa menor consumo porque la gente no tiene para consumir. Y el vino, dentro de todo, es un bien prescindible. Por lo tanto, es de esperar una baja en el consumo de vino, como ya se viene evidenciando en los últimos meses. Muchas gracias por haberse tomado ese tiempo para hablar con nosotros y hacer este importante análisis, Alejandro, muy amable. Bueno, no, al contrario, el gusto es mío. Usted es un amigo de muchos años. Lo que necesite y cuando yo pueda aportarle alguna información u opinión, estoy a total disposición y siempre abstraído de la política, tanto gremial empresaria como política propiamente dicha. Le estoy hablando como productor y como elaborador de vino. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Alejandro Fadel, bodeguero, CEO de la Bodega Azul, dándonos un pronóstico que nos retiramos de aquí muy preocupados, ¿no? Pero es el objetivo esclarecer este tema, ¿no? Estamos en vendimia, Sí. no solamente para los mendocinos y los sanjuaninos, sino para 14 provincias que producen vino. Y recordando que fundamentalmente, y con esto termino, que la República Argentina hoy por hoy está instalado por el esfuerzo de toda esta gente en las mejores consideraciones del mundo vitivinícola. Lamentablemente está pasando estas cosas y ojalá que el 2024 sea totalmente diferente a este panorama del 2023 que acabamos de escuchar. Es todo por el momento, Virginia, Alejandro, usted en estudios. Un abrazo gigante, Daniel. Bueno, Muchísimas gracias. Ahí estábamos escuchando a Daniel Gallardo, como él bien lo decía, Alejandro Fadel, bodeguero y CEO de Bodegas Azul, lo que se